Tras los aplausos, el triunfo y las multitudes de admiradores, algunos de los intérpretes más célebres del mundo ocultaban relatos que concluyeron de la manera más trágica. En este documental conocerás los casos de 25 figuras públicas, cuyas existencias fueron arrebatadas por la violencia, la envidia, el crimen o el destino en homicidios que estremecieron al planeta y que en algunos casos permanecen envueltos en misterio hasta la fecha. Paco Stanley. Durante la década de los 90, Paco Stanley era uno de los presentadores de televisión más célebres de México. Su carisma, su humor y su enorme éxito lo habían convertido en una figura querida por incontables televidentes. Sin embargo, una mañana cualquiera terminaría transformándose en uno de los asesinatos más polémicos y enigmáticos de la historia del espectáculo mexicano. La mañana del 7 de junio de 1999, Paco salió a desayunar con varios colegas de trabajo al restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México. Al terminar la reunión, caminó hasta su camioneta dispuesto a continuar con su jornada. Pero apenas encendió el vehículo, varios hombres armados aparecieron de forma repentina y desataron una lluvia de balas. Los atacantes dispararon alrededor de 36 veces contra la camioneta. Al menos 4 proyectiles impactaron directamente en Paco Stanley, provocándole la muerte casi de inmediato. Uno de los acompañantes que viajaba en la parte trasera resultó herido mientras los sicarios escapaban del lugar en cuestión de segundos. El asesinato conmocionó a todo México. Las autoridades realizaron múltiples investigaciones, e incluso detuvieron a varias personas, entre ellas algunos colaboradores cercanos del conductor, señalados como presuntos autores intelectuales. Sin embargo, tras más de un año de proceso judicial, todos fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Más de 2 décadas después, el crimen de Paco Stanley continúa rodeado de dudas. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Cuál fue el verdadero motivo detrás de la emboscada? Hasta hoy, el asesinato del famoso conductor sigue siendo uno de los casos, sin resolver, más impactantes y controvertidos de la televisión mexicana. Sharon Tate. Con apenas 26 años, Sharon Tate era considerada una de las estrellas más prometedoras de Hollywood. Su belleza, su talento y el éxito que comenzaba a alcanzar hacían pensar que estaba destinada a convertirse en una de las grandes actrices de su generación. Pero detrás de aquel brillante futuro se escondía una tragedia que marcaría para siempre la historia del cine. La noche del 8 de agosto de 1969, Sharon se encontraba en la mansión que compartía con su esposo, el director Roman Polanski, quien se encontraba fuera del país por motivos de trabajo. La actriz tenía 8 meses y medio de embarazo, y esperaba con ilusión la llegada de su primer hijo. Dentro de la casa también se encontraban varios amigos disfrutando de una noche aparentemente tranquila. Sin previo aviso, varios integrantes de la secta liderada por Charles Manson irrumpieron en la residencia. Lo que ocurrió después fue una auténtica pesadilla. Los atacantes sometieron a todos los presentes y desataron una violencia extrema que conmocionó al mundo entero. Sharon Tate suplicó por la vida de su hijo que estaba por nacer, pero sus ruegos fueron ignorados. Minutos después, tanto ella como las otras personas que se encontraban en la casa fueron brutalmente asesinadas. La escena del crimen fue tan aterradora que incluso los investigadores quedaron impactados por el nivel de violencia. El asesinato de una joven actriz embarazada conmocionó a Hollywood y sembró el pánico en toda la ciudad, mientras la policía iniciaba una intensa búsqueda para encontrar a los responsables. Meses más tarde, las investigaciones condujeron hasta Charles Manson y los miembros de su secta, quienes fueron arrestados y posteriormente condenados por una serie de homicidios que pasaron a la historia como algunos de los crímenes más escalofriantes de Estados Unidos. Así terminó la vida de Sharon Tate, una estrella que estaba a punto de alcanzar la cima de Hollywood. Vio sus sueños apagarse en una de las noches más oscuras y sangrientas que haya vivido la industria del cine. Landy Párraga. Con tan solo 23 años,
Landy Párraga comenzaban a abrirse camino en el mundo del modelaje y las redes sociales. La excandidata a Miss Ecuador 2022 compartía constantemente momentos de su vida con miles de seguidores, sin imaginar que una de esas publicaciones marcaría sus últimos minutos con vida. El 28 de abril de 2024, Landy se encontraba almorzando en un restaurante de Quevedo, Ecuador, acompañada de un hombre identificado como su pareja. Minutos antes había publicado una historia en Instagram mostrando las bebidas sobre la mesa. Sin darse cuenta, el reflejo en la imagen dejaba ver el lugar exacto donde se encontraba. Poco después, dos hombres armados ingresaron al restaurante. En cuestión de segundos comenzaron los disparos. Al escuchar las detonaciones, Landy y su acompañante intentaron agacharse para protegerse. Sin embargo, uno de los sicarios se acercó directamente hasta donde estaba la joven modelo y le disparó a quemarropa, asegurándose de no dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. El asesinato conmocionó a Ecuador y rápidamente surgieron múltiples versiones sobre el móvil del crimen. Días después, varios medios recordaron que Landy había sido mencionada en una investigación realizada en 2023 por presuntos vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado. Aunque nunca fue procesada por las autoridades, esas revelaciones alimentaron aún más las especulaciones en torno a su muerte. La ejecución de Landy Párraga volvió a encender el debate sobre el poder de las redes sociales y los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real. Lo que parecía una publicación cotidiana terminó convirtiéndose para muchos en la pista que permitió a sus asesinos encontrarla. Así terminó la vida de una joven reina de belleza, cuyo futuro fue apagado por una ráfaga de disparos en pleno restaurante. Ana María Henao Knežević. Ana María Henao Knežević parecía estar comenzando una nueva etapa de su vida. La empresaria de origen colombiano radicada en Estados Unidos había viajado a Madrid, España, mientras atravesaba un complicado proceso de divorcio con su esposo, David Knežević. Lo que debía ser un nuevo comienzo terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más inquietantes de los últimos años. El 2 de febrero de 2024, cámaras de seguridad registraron a Ana María entrando por última vez al edificio donde vivía. Horas más tarde debía asistir a una videollamada y todavía envió algunos mensajes a sus amigos. Sin embargo, esa misma noche otro video captó a un hombre con casco de motocicleta y chaleco reflectante entrando al edificio después de cubrir con pintura las cámaras de vigilancia. Los investigadores creen que ese hombre era su esposo. Al día siguiente, varios amigos recibieron extraños mensajes desde el teléfono de Ana María, asegurando que se había marchado con un hombre que acababa de conocer. Nadie creyó esa versión. Quienes la conocían estaban convencidos de que aquellos mensajes habían sido enviados por otra persona para desviar la investigación. Mientras tanto, Ana María desapareció sin dejar rastro. Con el paso de los meses, la investigación reveló un presunto plan cuidadosamente preparado. Los fiscales aseguraron que David Knežević viajó desde Serbia hasta España, desactivó las cámaras del edificio, secuestró a su esposa, y posteriormente sacó una maleta que, según la acusación, habría sido utilizada para ocultar el cuerpo. Aunque los restos de Ana María nunca fueron encontrados, las autoridades estadounidenses lo acusaron formalmente de secuestro y asesinato. El móvil, según la fiscalía, habría sido la millonaria disputa económica derivada del divorcio, pero la historia dio un último giro inesperado. En abril de 2025, mientras esperaba ser juzgado en una prisión federal de Miami, David Knežević fue encontrado muerto tras un aparente suicidio. Su fallecimiento dejó a la familia de Ana María sin respuestas definitivas, y hasta el día de hoy el paradero de sus restos continúa siendo un misterio. El FBI incluso mantiene una recompensa para quien aporte información que permita encontrarlos. Si tú también quieres rendir homenaje a Ana María Henao Knežević, deja un amén en los comentarios y acompáñanos con una oración en su memoria. Stephanie Mosley.
Con apenas 30 años, Stephanie Mosley era una talentosa bailarina y actriz canadiense que poco a poco comenzaba a hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Había trabajado con grandes estrellas como Jennifer Lopez, Chris Brown y Beyoncé, además de participar en programas de televisión y películas. Todo indicaba que su carrera apenas comenzaba a despegar. Sin embargo, detrás de ese éxito se ocultaba una relación que terminaría de la peor manera. La mañana del 8 de diciembre de 2014, los vecinos de un exclusivo complejo de apartamentos en Los Ángeles despertaron sobresaltados al escuchar una serie de disparos. Minutos después, la policía irrumpió en el edificio y encontró una escena escalofriante. Stephanie yacía sin vida dentro del departamento que compartía con su esposo, el rapero Earl High. De acuerdo con las investigaciones, tras una fuerte discusión, él sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a la bailarina. Instantes después, cuando comprendió lo que había hecho, dirigió el arma contra sí mismo y se quitó la vida poniendo fin al dramático episodio. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo. Artistas que habían trabajado junto a Stephanie, entre ellos Jennifer Lopez, expresaron públicamente su dolor por la inesperada pérdida. Lo que parecía una prometedora historia de éxito, terminó convertida en un caso de violencia doméstica que estremeció a Hollywood. Así terminó la vida de Stephanie Mosley, una joven artista que soñaba con conquistar los escenarios internacionales, pero cuyos sueños fueron apagados por la persona en quien alguna vez había depositado toda su confianza, Jenni Rivera. Jenni Rivera era conocida como la diva de la banda, y se había convertido en una de las artistas más importantes de la música regional mexicana. Con millones de discos vendidos y una carrera en la cima del éxito, parecía vivir el mejor momento de su vida. Sin embargo, una madrugada todo cambiaría para siempre. El 9 de diciembre de 2012, Jenni abordó un avión privado en Monterrey, Nuevo León, después de ofrecer un exitoso concierto. La aeronave despegó con destino a Toluca, pero pocos minutos después desapareció de los radares. Horas más tarde, los equipos de rescate localizaron los restos del avión en una zona montañosa. Ninguna de las personas que viajaban a bordo sobrevivió. La noticia conmocionó a millones de fanáticos en México, Estados Unidos y toda América Latina, pero casi de inmediato comenzaron a surgir rumores que alimentaron todo tipo de especulaciones. Algunos medios aseguraron que la cantante tenía enemigos muy poderosos y que incluso existían amenazas en su contra. También se llegó a mencionar que el FBI habría intentado ofrecerle protección, versión que dio fuerza a quienes creían que su muerte no había sido un simple accidente. Con el paso de los años aparecieron documentales y programas especiales con títulos como ¿Quién mató a Jenni Rivera?, alimentando aún más las teorías de un posible sabotaje. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna de esas versiones ha sido demostrada. La investigación oficial concluyó que la muerte de Jenni Rivera fue consecuencia de un accidente aéreo. Aún así, para muchos de sus seguidores, las dudas nunca desaparecieron por completo. Lo único indiscutible es que aquella madrugada se apagó una de las voces más importantes de la música regional mexicana, dejando un legado que continúa vivo en millones de personas. Octavio Ocaña. Octavio Ocaña alcanzó la fama desde muy pequeño gracias a su inolvidable personaje de Benito en la serie Vecinos. Durante años conquistó al público mexicano con su carisma y sentido del humor. Pero el destino le tenía preparado un final tan inesperado como polémico. El 29 de octubre de 2021, el joven actor circulaba por una carretera del Estado de México cuando ocurrió un incidente que terminó en una persecución policial. Minutos después, Octavio apareció con un disparo en la cabeza y perdió la vida. Desde ese momento comenzaron las versiones encontradas sobre lo que realmente había sucedido. La Fiscalía del Estado de México sostuvo que el actor se había disparado de manera accidental mientras llevaba un arma durante la persecución. Sin embargo, su familia nunca aceptó esa explicación.
y decidió contratar un peritaje independiente para esclarecer los hechos. Los resultados de ese nuevo análisis provocaron una enorme controversia. Según el informe forense presentado por los peritos de la familia Octavio Ocaña, no se disparó a sí mismo. El documento concluyó que el actor habría sido sometido y posteriormente asesinado por 2 agentes policiales. Además, señaló que el calibre del proyectil música no coincidía con el arma que presuntamente portaba el actor y que tampoco se encontraron indicios de que hubiera accionado un arma de fuego. Estas conclusiones contrastaron completamente con la versión oficial y reavivaron el debate en todo México. Hasta el día de hoy, la muerte de Octavio Ocaña continúa siendo uno de los casos más polémicos del espectáculo mexicano. Mientras las autoridades mantienen su postura, la familia del actor sigue insistiendo en que aquella tarde no ocurrió un accidente, sino un asesinato. Canserbero era considerado por millones de seguidores como uno de los raperos más influyentes de habla hispana. Sus letras profundas, su estilo único y su enorme impacto en la música lo habían convertido en una verdadera leyenda. Pero cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera, su muerte dio origen a uno de los casos más polémicos y desconcertantes. La noche del 19 de enero de 2015, Canserbero llegó al apartamento del bajista Carlos Molnar con la intención de trabajar en nuevos proyectos musicales. Horas después, ambos fueron encontrados sin vida dentro del edificio. Durante años la versión oficial sostuvo que el rapero había asesinado a Molnar durante una discusión y posteriormente se había quitado la vida, lanzándose desde un 10º piso. Sin embargo, casi 9 años después, la investigación dio un giro completamente música inesperado. Natalia Améstica, ex-manager de Canserbero y esposa de Carlos Molnar, confesó que aquella noche preparó una bebida con un sedante para ambos músicos. Según su declaración, cuando Carlos perdió el conocimiento, lo atacó con un arma blanca y luego hirió mortalmente a Canserbero. Pero el plan no terminó ahí. Natalia aseguró que llamó a su hermano Guillermo Améstica para ayudarla a Fomas a alterar toda la escena. De acuerdo con la confesión, ambos golpearon el cuerpo del rapero y manipularon el apartamento para hacer creer que había ocurrido una violenta pelea entre los 2 músicos antes de que Canserbero se lanzara por la ventana. Las autoridades venezolanas afirmaron que el móvil del doble crimen fue un conflicto económico. No obstante, la confesión de Natalia Améstica también despertó nuevas dudas. Algunos familiares y personas cercanas al caso han puesto en tela de juicio esa versión y sostienen que todavía existen aspectos que no han sido completamente esclarecidos. A pesar de las nuevas revelaciones, la muerte de Canserbero continúa siendo uno de los casos más impactantes y debatidos de la música latinoamericana. Una historia donde incluso después de casi una década las preguntas siguen siendo casi tan grandes como su legado. Farruko Pop. Farruko Pop apenas tenía 18 años cuando comenzaba a convertirse en una de las nuevas promesas de la música urbana en Guatemala. Con miles de seguidores en redes sociales y una creciente popularidad como cantante y creador de contenido, soñaba con alcanzar el éxito. Pero una invitación que parecía inofensiva terminaría convirtiéndose en una trampa mortal. Según las investigaciones, el joven fue contactado a través de redes sociales por una mujer que había conocido en Instagram. Ella lo invitó a una fiesta y Farruko Pop aceptó sin imaginar que se dirigía a una de las zonas más peligrosas de Guatemala, un lugar controlado por una violenta pandilla. Después de llegar al sitio, el cantante desapareció sin dejar rastro. Su familia y sus seguidores comenzaron una intensa búsqueda mientras las autoridades intentaban reconstruir sus últimos movimientos. Días más tarde llegó la peor noticia. El cuerpo de Farruko Pop fue localizado sin vida, confirmando que el joven artista había sido asesinado. Las primeras investigaciones apuntaron a que miembros de una peligrosa pandilla habrían sido los responsables del crimen.
El caso conmocionó a toda Guatemala y volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan muchos jóvenes al confiar en personas conocidas únicamente a través de las redes sociales. La historia de Farruko Pop terminó de la forma más cruel. Un artista que apenas comenzaba a construir su carrera, perdió la vida tras aceptar una invitación que parecía cambiar su destino, pero que terminó conduciéndolo directamente hacia una emboscada mortal. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla era la indiscutible reina del Tex-Mex. Con apenas 23 años había conquistado millones de corazones con su talento, su carisma, y una carrera que parecía no tener límites. Su futuro lucía brillante, pero la persona en quien más confiaba terminaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Todo comenzó cuando Yolanda Saldívar, presidenta del club oficial de fans de Selena, se ganó por completo la confianza de la cantante y de su familia. Con el paso del tiempo también se convirtió en su asistente personal y administradora de las boutiques de ropa de la artista. Durante varios años la relación entre ambas parecía inquebrantable. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a surgir sospechas sobre presuntas irregularidades en el manejo del dinero de las boutiques y del club de fans. La mañana del 31 de marzo de 1995, Selena acudió a reunirse con Yolanda en un motel de Corpus Christi, Texas, con la intención de aclarar la situación. Lo que debía ser una conversación terminó convirtiéndose en una tragedia. En medio de una fuerte discusión, Yolanda sacó un revólver calibre .38 y disparó contra la cantante. Gravemente herida, Selena logró salir corriendo en busca de ayuda y alcanzó a señalar el nombre de su agresora antes de desplomarse. Minutos después fue trasladada de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Desde el primer momento, Yolanda Saldívar reconoció haber disparado contra Selena. Durante el juicio, aseguró que el disparo había sido accidental, y con el paso de los años ha insistido en que existe un secreto sobre lo ocurrido aquel día, que nunca ha querido revelar. La muerte de Selena conmocionó al mundo entero. La joven, que estaba destinada a convertirse en una superestrella internacional, perdió la vida a manos de una de las personas más cercanas a ella. Un crimen que no solo acabó con una carrera extraordinaria, sino que también convirtió a Selena Quintanilla en una leyenda eterna de la música latina. Si te ha gustado este video, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Irma Lidia. Irma Lidia era una talentosa cantante de música regional mexicana, que poco a poco se abría camino en los escenarios más importantes del país. Además de su carrera como intérprete, también destacaba como actriz y bailarina, acumulando más de una década de trayectoria artística. Todo parecía indicar que su futuro apenas comenzaba hasta que una discusión terminó de la manera más trágica. La noche del 23 de junio de 2022, Irma se encontraba cenando junto a su pareja en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México, lo que comenzó como una conversación aparentemente normal. Se convirtió en una fuerte discusión delante de los demás comensales. De un momento a otro, el hombre sacó un arma de fuego y abrió fuego contra la cantante. Irma recibió 3 disparos a quemarropa. El ataque provocó escenas de pánico dentro del restaurante, mientras clientes y empleados intentaban ponerse a salvo. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo mexicano. Apenas unos días antes, la cantante había participado como invitada en el espectáculo Grandiosas, y también se había presentado en la Arena Ciudad de México, consolidando una carrera que seguía creciendo. Las autoridades detuvieron a su pareja poco después del ataque, señalándolo como el presunto responsable del crimen. Sí terminó la vida de Irma Lidia, una artista que soñaba con seguir conquistando escenarios, pero cuya historia quedó marcada para siempre por un acto de violencia ocurrido frente a decenas de testigos. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez era una de las figuras más importantes del corrido mexicano.
Su estilo único y sus canciones lo habían convertido en un fenómeno tanto en México como en Estados Unidos. Justo cuando su carrera comenzaba a alcanzar el éxito, su nombre quedó ligado para siempre a uno de los asesinatos más misteriosos de la música regional. La noche del 15 de mayo de 1992, Chalino ofreció una presentación en un salón de baile en Culiacán, Sinaloa. Al terminar el concierto, varios hombres armados lo interceptaron y se identificaron como agentes de la policía. Sin poner resistencia, el cantante subió a una camioneta y desapareció en la oscuridad. Nadie volvió a verlo con vida. La mañana del 16 de mayo, unos campesinos encontraron su cuerpo a un costado de un canal de riego. Chalino tenía las muñecas y los tobillos atados, los ojos vendados y presentaba 2 disparos en la nuca. La escena dejó claro que se trataba de una ejecución. Con el paso de los años surgieron distintas versiones sobre el crimen. Una de las más conocidas señala que tiempo atrás una de las hermanas del cantante había sido víctima de un abuso, y que Chalino buscó al responsable hasta encontrarlo y matarlo a balazos antes de huir a Estados Unidos. También existen informes policiales que apuntan a que el cantante pudo haberse involucrado en actividades peligrosas, aunque nunca se revelaron mayores detalles. Hasta el día de hoy, el asesinato de Chalino Sánchez sigue rodeado de incógnitas. Nadie ha logrado esclarecer quién ordenó su ejecución, ni cuál fue el verdadero motivo detrás de su muerte. Lo único cierto es que el hombre que convirtió los corridos en una leyenda terminó silenciado con 2 disparos, dejando uno de los mayores misterios en la historia de la música mexicana. Sergio Gómez. Sergio Gómez era la voz principal de Sierra, una de las agrupaciones más exitosas del movimiento duranguense. Sus canciones sonaban en todo México y Estados Unidos y su popularidad crecía a un ritmo imparable. Pero cuando apenas disfrutaba del momento más importante de su carrera, desapareció de la manera más inquietante. La madrugada del 1 de diciembre de 2007, después de ofrecer un concierto en Morelia, Michoacán, donde también se presentó Joan Sebastián Sergio, abandonó el recinto como cualquier otra noche. Sin embargo, antes de llegar a su destino, fue interceptado por un grupo de hombres armados que lo privaron de su libertad. Desde ese momento nadie volvió a saber de él. Durante 2 días, familiares, amigos y seguidores vivieron horas de angustia sin conocer su paradero. Finalmente, música el 3 de diciembre. Las autoridades localizaron su cuerpo abandonado a un costado de una carretera en Michoacán. El cantante presentaba evidentes signos de tortura, confirmando que había sido asesinado de una manera brutal. La noticia conmocionó al mundo de la música regional mexicana. En aquel momento, Capaz de la Sierra dominaba los escenarios con éxitos como El Pasito Duranguense, y nadie podía creer que su vocalista hubiera terminado de una forma tan violenta. Hasta el día de hoy, el asesinato de Sergio Gómez sigue siendo recordado como uno de los crímenes más impactantes que ha golpeado a la música grupera. Un artista que salió del escenario entre aplausos y apenas unas horas después apareció sin vida, dejando un caso que continúa envuelto en dolor y misterio. Agustín de Anda. Agustín de Anda era una de las jóvenes promesas del cine mexicano. Su carrera avanzaba con rapidez y además vivía una historia de amor con la actriz Ana Berta Lepe. La pareja se había conocido durante un rodaje y poco tiempo después anunciaron su compromiso. Todo parecía indicar que estaban a punto de comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, había una persona que jamás aceptó aquella relación. El padre de Ana Berta, Guillermo Lepe, además de ser su representante, se oponía rotundamente al matrimonio. Aún así, la boda seguía en pie y estaba prevista para celebrarse en junio de 1960, pero unos días antes de la ceremonia, ocurrió una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. La noche del 29 de mayo de 1960, Agustín acompañó a su prometida al Cabaret La Fuente, donde ella ofrecía una presentación. En el mismo lugar también se encontraba Guillermo Lepe. Lo que comenzó como una discusión entre ambos, terminó trasladándose hasta las escaleras del establecimiento,
donde la tensión fue aumentando rápidamente. En medio del enfrentamiento, Guillermo Lepe sacó una pistola calibre 38 y disparó 2 veces contra Agustín de Anda. El joven actor cayó gravemente herido y pese a los intentos por auxiliarlo, murió pocos minutos después a causa de la hemorragia provocada por los disparos. Horas más tarde, el padre de la actriz se entregó a las autoridades. Con el paso de los años surgieron distintas versiones sobre el crimen. Algunos afirmaban que no quería perder el control económico sobre su hija, ya que ella era el principal sostén de la familia. Otras versiones llegaron incluso a insinuar una obsesión enfermiza por parte del padre hacia Ana Berta. Lo único indiscutible fue el trágico desenlace. Un actor que estaba a punto de comenzar una nueva etapa de su vida fue asesinado pocos días antes de llegar al altar. John Lennon. John Lennon no solo era un cantante, era una leyenda viviente y uno de los fundadores de The Beatles, la banda que revolucionó para siempre la historia de la música. Millones de personas lo admiraban alrededor del mundo, pero entre todos sus seguidores, había uno cuya obsesión terminaría escribiendo uno de los capítulos más trágicos de la cultura popular. La noche del 8 música de diciembre de 1980. Lennon regresaba a su residencia, el edificio Dakota en la ciudad de Nueva York, acompañado de su esposa Yoko Ono. Horas antes, un hombre llamado Mark David Chapman, quien decía ser un gran admirador del músico, se había acercado para pedirle un autógrafo. John accedió con la amabilidad que lo caracterizaba sin imaginar que acababa de firmar el último autógrafo de su vida. Horas después, cuando el cantante regresó al edificio, Chapman seguía esperándolo en el mismo lugar. En cuanto Lennon descendió del automóvil y caminó hacia la entrada, el supuesto admirador sacó un revólver y disparó varias veces por la espalda. El músico cayó gravemente herido mientras su esposa pedía ayuda desesperadamente. John Lennon fue trasladado de urgencia a un hospital, pero las heridas eran demasiado graves. Los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos y dejó en shock a millones de personas que no podían creer que una de las figuras más influyentes de la música hubiera sido asesinada por alguien que decía admirarlo. Mark David Chapman no intentó escapar, permaneció en el lugar hasta ser detenido por la policía. Así terminó la vida de John Lennon, una leyenda cuya voz marcó a generaciones enteras y que encontró la muerte a manos de un fanático obsesionado en un crimen que sigue siendo uno de los más impactantes de la historia de la música.